columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta noche. Bienvenidos todos. Creo que en la mañana hubo más frío. Sentíamos que esto era como una nevera. Ya deseábamos de que las láminas estén calientes. Pero los que venimos a las 8 de la mañana hoy sí lo sufrimos un poquito. Vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Versículo 16, si no me equivoco. Mateo capítulo 10. Vamos a continuar con nuestra predicación consecutiva. Sí, 16. Vamos a leer hasta el 25, por favor. Vamos a leer de una manera alternada. Nuestra predicación, hermanos, es una predicación consecutiva, secuencial. Hoy en la mañana, a manera de introducción, leí Hechos 20, 27 o Hechos 20, 26, 27. Y Pablo dice, voy a leerlo. Dice el apóstol Pablo: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo podía decir esto? Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Y dice Pablo así: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿De qué manera podemos predicar todo el consejo de Dios? Pienso que una de las mejores maneras de predicar todo el consejo de Dios, hermanos, es predicando de una manera consecutiva, de una manera secuencial. Y yo estoy predicando versículo por versículo de una manera en secuencialmente, y no puedo brincar nada, tengo que hablar y tengo que predicar de lo que sigue, de lo que dice el texto. Entonces pienso que es una de las mejores maneras que podemos hablar de todo el consejo de Dios. Y pues tengo que predicar lo que sigue, y estamos hablando acerca de las persecuciones. Y ahora vamos a ver las consecuencias de predicar del reino de Dios en un mundo depravado. ¿Cuál es la respuesta? Hay una respuesta, hay una consecuencia. Vamos a leer, por favor, aquí estos versículos. Vamos a iniciar. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17, yo el 18, así sucesivamente. Y en el versículo 25, por favor, todos. Dice así: persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ustedes? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos llegar, Señor, una vez más a este lugar de reunión, Padre, donde nos reunimos a adorar tu nombre, nos reunimos a cantarte, nos reunimos a escudriñar tu palabra, a escuchar tu mensaje. Te ruego, bendito Dios, por favor, que me ayudes a hablar, me ayudes a predicar. Que tu Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca. Por favor, Padre,
Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título: Advertencia de la predicación del reino de los cielos en un mundo corrupto. Y vamos a ver ahora segunda parte. Jesús les da instrucciones a sus discípulos cuando los envía a una breve misión. Recordemos el contexto, ¿se acuerdan? Que Jesús envía a sus discípulos a una breve misión, pero vemos que Jesucristo les recuerda, o más bien Jesucristo los envía a esta breve misión, y les recuerdo, hermanos, que algunas de las enseñanzas aquí en Mateo capítulo 10, de los versículos 5 al 42, se aplican solo a los apóstoles. Por ejemplo, Jesucristo les dijo a los apóstoles: id solamente a las ovejas de la casa de Israel. Pero la gran comisión hoy es id y predicar a todas las naciones. Pero vemos también, hermanos, que hay principios que se aplican a sus testigos de todas las generaciones. De igual manera, algo de la instrucción se aplica solo a la breve misión a la que Jesús enviaba en ese momento a los 12 de dos en dos. Pero los principios del ministerio posterior se aplica a la obra que haría todo discípulo después que el Señor ascendería al cielo, y seguirán aplicándose a todos sus siervos fieles a lo largo de la era de la iglesia. Amigos y hermanos, recordemos que todo instructivo o manual trae también sus advertencias. ¿Han leído alguna vez un manual instructivo? Cómo armar algo que tú compraste, cómo utilizarlo, pero también trae sus advertencias. Jesús en esta instrucción o en esas instrucciones, como buen maestro, también les da advertencias a sus discípulos. La definición de advertencia es decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia para que esté atento y actúe con precaución o no se sorprenda. Bueno, pues la predicación del reino de los cielos es en una sociedad materialista, la predicación del reino de los cielos en una sociedad materialista, en una sociedad corrupta, en una sociedad mala, que es a la que estaban mandando a los 12, traería consecuencias humanamente no optimistas, traería consecuencias humanamente no esperanzadoras, traería consecuencias humanamente no favorables. Hay los versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Mateo, leemos por favor, y dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús procede a identificar a los lobos y a continuación ofrece advertencias sobre 4 aspectos en los que persiguen a los creyentes. Vamos a encontrar 4 grupos de los cuales persiguen a la iglesia, persiguen a los creyentes. Jesucristo nos advierte. El primer grupo es la religión o la falsa religión. El segundo grupo es, o institución es, el gobierno, el Estado. La tercera institución, ¿cuál es? La familia de inconversos, la familia incrédula. Y añado, la sociedad en general. Intercaladas dentro de las advertencias, hay más instrucciones en cuanto a las actitudes que los discípulos deben tomar y acerca de la provisión que su Padre Celestial suministra. Los lobos de los que los creyentes deben de guardarse son los hombres. Los enemigos definitivos contra los cuales realmente luchamos son Satanás y sus huestes demoníacas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Efesios 6:12 que no son carne y sangre. Sabemos que la lucha que realmente tenemos es contra huestes espirituales, no contra personas de carne y hueso. Pero los agentes de estos enemigos sobrenaturales son los seres humanos, que es a través de estos hombres que Satanás se opone a la iglesia, se opone a la iglesia de Jesucristo y la persigue. Los hombres son los lobos que difaman, oprimen, encarcelan, torturan y aún hasta matan al pueblo de Dios.
Jesús dice de estos adversarios y nos advierte y dice, guardaos. Es decir, cuídate, está vigilante, estar atentos, ser perceptivos, ser prudentes, no ser ingenuos. ¿Cuántos creyentes bien intencionados insisten en poner la mejor cara a todos los males? No están demostrando amor, sino necedad y autoengaño. Una cosa es no pegarle en la cabeza a un incrédulo con la vileza de su pecado, pero otra muy distinta es minimizarle el pecado, su condición perdida aparte de Cristo. Amar a nuestros enemigos y no devolver mal por mal es una cosa, negar que sean enemigos es otra muy diferente. Jesús ya había prometido bendición para aquellos que padecen persecución por causa de la justicia y que perciben todo tipo de vituperios por causa de Él. Mateo 5, 10 y 11 nos enseña eso y nos dice claramente, bienaventurados, dichosos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. Vemos que aquí promete la persecución que en última instancia para los hijos de Dios, los cristianos, traerán bendición. Todo esto lo mencioné en la mañana, por eso estoy hablándolo de paso. Los discípulos aún no habían experimentado persecución o incluso no habían presentado oposición cuando Jesucristo les da las instrucciones de Mateo capítulo 10. La resistencia a Jesús no era fuerte. Algunos de los escribas lo habían criticado porque afirmaba perdonar pecados. En una ocasión cuando bajaron a un paralítico entre 4, ¿alguien recuerda de esto? Y Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban ahí reunidos, ellos juzgaron a Jesús y le dijeron, ¿quién se cree este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Vea por favor cómo va subiendo la persecución. Pero posteriormente observamos que después los fariseos criticaban a Jesús porque comía con publicanos y pecadores. Después más adelante ya no lo juzgaban ni criticaban por comer con pecadores, sino que le decían a Jesús, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Pero estas críticas no obstaculizaban el ministerio, ni representaba en ese momento ni un peligro. El propósito de Jesús es advertir acerca de la persecución, pero no fue para asustar a los apóstoles y hacer que sospecharan de todo ser humano que no fuera creyente y lo tratara como su enemigo. La misma misión que les dio fue la de convertir a los salvos y ganarlos para el reino de Cristo. Pero debía advertírseles que no esperaran que el mundo recibiera el Evangelio y a sus mensajeros con los brazos abiertos. Si alguien aquí va a predicar el Evangelio, debe de saber estas verdades. El mundo no te va a recibir con los brazos abiertos. El mundo va a rechazar el mensaje de Jesucristo. El sistema mundial de Satanás, del cual todo incrédulo forma parte, es diametralmente opuesto a Cristo, a su pueblo y a su reino. Satanás conseguirá el apoyo posible de todo incrédulo en su lucha contra Dios. El propósito de Jesús en estos textos fue advertir a los apóstoles y a todo su pueblo de que no se sorprendiera cuando fueren criticados, vituperados y hasta encarcelados y matados por causa de Cristo. Hoy en la mañana hablábamos sobre la persecución por parte de la religión. Y le recomiendo que si usted no lo ha visto, por favor, escuche la enseñanza de esta mañana. Ahora voy a hablar acerca de la persecución por parte del gobierno. Vemos en el versículo 18, por favor, de Mateo 10. Mateo 10, 18. Creo que esto no se está quedando. Mateo 10, 18. Leemos, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermanos, la persecución también vendrá por parte del gobierno, por parte del Estado. No solamente por parte de la religión, sino también por parte del Estado. Los gobernadores eran procuradores romanos, tales como lo fueron Pilato, Félix y Festo, pero representan cualquier cargo u organismo gubernamental
por debajo del nivel nacional. Los reyes, tales como los dos, Agripas, Herodes, Antipas, y otros monarcas mencionados en el Nuevo Testamento, representan cabezas de Estado. Jesús explica aquí por qué los lobos son tan crueles con las ovejas. ¿Por qué los lobos son tan crueles con las ovejas del Señor? Es decir, con nosotros. Esto no se debe a las ovejas mismas, sino se debe a que odian al pastor de las ovejas. Jesús dijo, es por causa de mí que los discípulos padecerán maltrato y persecución. Hermanos, el mundo odia a los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Vuelvo a repetirte este principio. El mundo odia a los cristianos porque el mundo odia a Cristo. Toda persona que se identifica con Cristo a través de la salvación se convierte en un objetivo potencial de Satanás y sus fuerzas diabólicas, que incluyen a hombres perversos. Ahora está viniendo a mi mente Apocalipsis 12, por favor, hermano, si me puedes ayudar. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, vamos a... Versículo 17, 12, 17. Habla del dragón, de Satanás. Y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros somos odiados? Porque el mundo, o Satanás, aborrece a Cristo. Vuelvo a repetir este principio, hermanos. Toda persona que se identifica con Cristo a través de la salvación se convierte en un objetivo potencial de Satanás y sus fuerzas diabólicas, que incluyen a hombres perversos. Él usa a hombres perversos para causar daño, que es a Cristo y no a los cristianos, que el mundo se opone. Se ve en que mientras Cristo se manifieste más en nosotros, más seremos atacados. Por el contrario, cuando no manifestamos a Cristo, no incitamos la ira del mundo. El cristiano que imita al mundo o que simplemente mantiene su fe en sí mismo está en poco peligro de parte del mundo, porque manifiesta poco de la naturaleza de su Señor. El mundo nos ataca solo cuando ve a Cristo en nosotros. A medida que nosotros imitemos más a Cristo, ¿qué respuesta vamos a esperar del mundo? Oposición. Así que nosotros, mientras más imitemos a Cristo, el mundo nos atacará más. Jesús afirmó esta realidad cuando declaró: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Juan 15, 18, por favor. Vamos a leer hasta el 21. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mí, por causa de mi nombre, dice Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Hay gente que tiene un cristianismo idealista. Piensa que ser cristiano es estar en paz, pero Jesucristo nos está revelando una realidad. En una ocasión Jesucristo dijo: no he venido a traer paz,
sino he venido a traer espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así no he venido a traer paz, sino he venido, dice Jesús, a traer espada. Y alguno dirá, pastor, usted me está confundiendo. ¿No Jesús acaso es el príncipe de paz? ¿No Jesús vino a la tierra a traer paz? Y paz en la tierra, dice. ¿En qué sentido Jesús vino a traer paz? La paz con Dios, exactamente. La paz con Dios. No la paz humana que uno supone, la paz humanista. Hermanos, en este mundo el cristiano tendrá conflicto, no tendrá paz. Pero sí tendrá paz ¿con quién? Con Dios. Entonces, en un sentido, Jesucristo nos trae paz, pero para reconciliarnos con Dios. Pero trae espada porque el mensaje de Jesucristo es contrario a lo que el mundo quiere. Las flagelaciones, laceraciones, contusiones y cicatrices en el cuerpo de Pablo eran las marcas del Señor. Gálatas 6:17, por favor. Observamos cómo Pablo, a causa de Cristo, él fue agredido, fue rechazado, fue golpeado. Leemos, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Las hicieron en el cuerpo del apóstol, pero estaban destinadas a su Señor. Esos golpes que le dieron a Pablo, ¿por qué se los daban a Pablo? Porque miraban en él a Cristo. Así que esos golpes estaban destinadas a su Señor. Los verdugos de Pablo no lo despreciaban por quien era, sino porque Cristo obraba de manera poderosa a través de él. Cuando al final le quitaron la vida, se debió a que su vida era la vida de Cristo. Puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes fieles en la iglesia los que, al igual que Pablo, llenan las aflicciones de Cristo. Vea qué dice Colosenses 1:24, por favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es por eso que Pablo anhelaba el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10, por favor. Es en ese sentido que nosotros debemos y anhelamos ser como Cristo también, porque el mundo rechazó a nuestro Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque el mundo lo rechazó a causa de lo que Él enseñaba, de quién era Él. Primera de Pedro 4:14, por favor, hermano. Pedro expresa así, acerca de los vituperios, las ofensas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es el glorioso Espíritu de Dios en la vida del creyente, el cual el mundo odia y trata de destruir. Cuando el reino de Dios es floreciente, Satanás incita a su pueblo a reaccionar contra ese reino en proporción al éxito que ha experimentado. Pablo mismo había sido usado por Satanás para perseguir a su iglesia, ¿recuerdan? Bajo su anterior nombre de Saulo, vemos allá en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, el mismo Pablo fue instrumento de Satanás, porque la iglesia estaba creciendo. Y dice así, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le llamaba a los cristianos, a los del camino, vea con C mayúscula, los de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando el Señor interceptó a Saulo, quien iba en su camino a Damasco para llevar a cabo su malvado plan, las primeras palabras que Jesús les dijo fueron, ahí en el versículo 4 al 5, por favor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo siguiente. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo no había visto a Jesús durante el ministerio terrenal del Señor. Saulo no lo conocía. Que ahora Jesucristo se hallaba en el cielo. Sin embargo, este hombre estaba persiguiendo a Jesús. Aunque los objetivos físicos de Saulo, de la persecución, eran ¿quiénes? Los cristianos, los discípulos, los de este camino. El objetivo espiritual era Cristo mismo. Físicamente Saulo no estaba, según él, no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los discípulos. Pero Cristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Es como que Saulo hubiese dicho, Señor, no a ti te estoy persiguiendo a ellos. Y Jesucristo como que se hubiese respondido, si estás persiguiendo a ellos, es porque realmente a mí me estás persiguiendo. Así que el objetivo espiritual de esto, Saulo tal vez no sabía, pero era Cristo mismo. Detrás de todo esto, ¿quién estaba manipulando a Pablo para que él persiguiera a Cristo? Satanás. Lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12. Fue a hacer guerra contra ella, contra aquella mujer, podemos decir la iglesia, pero no solamente contra la iglesia, sino contra el resto de sus descendientes y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, la acusación de Jesús aquí con Saulo causó en él un gran impacto. Jesús le dice, dura cosa te dar cosas contra la legión. Por favor, siguiente, hermano. Él, ¿cómo reacciona? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó con el asesino, el perseguidor? Se quedó mansito. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Siguiente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nadie. La acusación de Jesús causó una profunda impresión en Pablo, y cuando testificó ante la turba en Jerusalén, que exigía el arresto y finalmente la ejecución del apóstol, vamos a ver ahí en Hechos 22:7, por favor. Pablo citó las palabras que el Señor le dijera en camino a Damasco. 22:7. Y caí al suelo, aquí Pablo está dando su testimonio, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo también citó las mismas palabras. Fue tan impactante para Saulo que nunca se les olvidaron estas palabras. Y Pablo citó las mismas palabras cuando atestiguó ante el rey Agripa, declarando que no había sido un simple perseguidor de cristianos, sino que realmente estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo. 26:14, por favor, de Hechos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, recordando su experiencia, su testimonio, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Todo incrédulo, antagónico e injurioso, sin que importe cuán inconscientemente persigue a Cristo, representado en su pueblo,
vemos esta realidad, porque Pablo conscientemente él no estaba persiguiendo a Cristo, él estaba persiguiendo a sus discípulos. Pero cuando persiguen a la iglesia, cuando persiguen a los discípulos, están persiguiendo a Cristo. Así que los golpes, realmente, ¿a quién? ¿Para quiénes son, hermanos? Para Cristo. El enojo es contra Cristo, no es en sí contra nosotros. El enojo es el testimonio que tenemos de Cristo. Así que mientras más nos parezcamos a Cristo, ¿qué sucederá? El mundo hacia nosotros, ¿cuál va a ser su reacción? Va a ser de rechazo. Jesús declaró de manera inequivocada, Mateo 12:30, por favor, y dijo claramente ahí: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, pierde. La frase para testimonio a ellos, lo que vimos hace un momento, leímos, creo que es el versículo 17 de Mateo 10. Capítulo 10, versículo 17. ¿18, por favor? Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí. Y dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esta frase, para testimonio a ellos y a los gentiles, no es fácil de interpretar. Tal vez quiera decir que los creyentes perseguidos son un reproche vivo contra sus perseguidores, un testimonio contra ellos y contra todos los paganos incrédulos, a quienes afirman que es un testimonio para Cristo, que los creyentes perseguidos procedan como testigos de Él. Las dos interpretaciones no son incompatibles y ambas parecen legítimas. En cualquiera de los casos, gobernantes en varios niveles y grados han participado en la persecución de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Solo unos pocos años después de Pentecostés, vemos al rey Agripa I. Dice allá en Hechos capítulo 12, por favor. Fueron perseguidos. Después de la destrucción del templo, en el año 70, Jesús profetizó, ven esos muros, ¿se acuerdan? Y dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser derribado. En el año 70 de nuestra era, hermanos, sucedió. Fue destruido todo el templo. Tito mandó para destruir a todo Jerusalén y quedó destruido. Y ahí sucede la famosa diáspora. Se dispersó todo el pueblo de Israel y prácticamente pues se acabó la persecución religiosa, porque primero la persecución empezó de parte de los fariseos, de parte del pueblo religioso de Israel contra de los cristianos, pero después de esto prácticamente desapareció esa persecución. Pero nos encontramos ahora que la iglesia es perseguida por el gobierno, por el Estado. Leemos: y en aquel mismo tiempo, ahora ¿quién se levanta? ¿Quién echó mano? El rey Herodes, el jerarca, el que es la cabeza de un gobierno. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Versículo siguiente: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Siguiente: y viendo que esto había agradado a los judíos, como buen político, el político siempre buscará agradar a la multitud. Pilato se portó políticamente. Pilato dijo: me lavo las manos como hacen los políticos. Pilato pudo haber salvado, si quería, pudo haber salvado a Jesús. Su esposa le estaba advirtiendo a Pilato que no matara a ese hombre porque era un hombre inocente. Pero Pilato, con tal de no quedar mal con la multitud, Pilato se lavó las manos. O sea, no lo condenó,
pero tampoco lo defendió. O sea, como los políticos, ¿no? Y vemos la misma actitud, el mismo proceder. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces vemos, hermanos, que la motivación realmente de los reyes, de los políticos, de los hombres de Estado, es agradar a las multitudes. Por esta razón, hermanos, es muy difícil y casi imposible que un creyente esté en la política. Si un creyente entra a la política, si es verdadero creyente, mostrará el carácter de Cristo. ¿Y qué creen que sucederá? Lo van a odiar, lo van a quitar, lo van a eliminar, si no es que no lo van a matar. Aquellos que dicen y piensan que hay gobernadores o presidentes que son cristianos y todo esto, hermanos, por favor, dése cuenta. Porque un verdadero cristiano, ¿cómo va a reaccionar? O el mundo, ¿cómo va a reaccionar ante un cristiano verdadero, genuino? Lo desechará, lo menospreciará. Entonces vemos la motivación aquí, en este capítulo, en este Hechos 12, la motivación de Herodes, incluso de agradar a los judíos, no era religiosa, sino que era política y personal. A medida que el cristianismo comenzó a extenderse a lo largo del imperio, Roma llegó a temer especialmente a sus esclavos. Escuche esto. Debido a su gran cantidad, se cree que tendría tal vez 60 millones de esclavos. Se cree que en Roma hubieron alrededor de 60 millones de esclavos. Los esclavos habían planteado por mucho tiempo la amenaza de rebelarse, una rebelión. A los esclavos no se les permitía casarse con ciudadanos libres, ni siquiera ciudadanos libres en el nivel más bajo de la sociedad, porque los esclavos se les consideraba menos que personas. Pero cuando esclavos y libres igual se volvían cristianos, escuche esto, descubrían que ya no había ninguna barrera entre ellos, que eran iguales en Cristo. Por tanto, al cristianismo se les vio como una amenaza para todo sistema romano, social y económico. Y en consecuencia, y de manera reiterada, se hicieron falsas acusaciones contra cristianos. ¿Por qué? ¿Qué sucedía con los cristianos o con los esclavos que se convertían en cristianos o en esa sociedad? Estaba emergiendo una nueva sociedad, que en el cristianismo no hay esclavos, todos somos iguales. Y entonces empezaron a hablar, empezaron a señalar falsas acusaciones contra los cristianos. Por ejemplo, los acusaron de canibalismo, porque afirmaban comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre durante la cena del Señor. Lo malinterpretaban, lo interpretaban de esa manera. Los acusaron de inmoralidad en sus fiestas de amor y de promover revolución por predicar acerca del regreso de Cristo a establecer su reino terrenal. Por eso muchos fueron martirizados en aquel tiempo. Y pensaban que todo esto era literal, ¿no? Interpretándolo totalmente mal. A lo largo de la historia, varios gobernantes han participado en perseguir a la iglesia, a veces por motivos puramente políticos, a veces como ejecutores de la religión reconocida por el Estado. Durante los tiempos modernos, los gobiernos comunistas, por ejemplo, estos gobiernos comunistas por sí solos han asesinado a millones de cristianos y han perseguido y encarcelado a muchos millones más.
Debido a que el ateísmo es un principio central del comunismo, siempre ha tratado de suprimir y eliminar la religión, en especial el cristianismo. Hermanos, en los países comunistas no aceptan el cristianismo. Los desechan. Está prohibido por sus mismos principios. Al fin de los tiempos, o al final de los tiempos, la persecución a los santos alcanzará su apogeo. Hoy en la mañana hablábamos de esto. Tanto por parte de la religión como del gobierno, y al parecer será manejada como un poderoso brazo del anticristo, donde habrá una gran persecución. La bestia que subió del mar grita blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13, por favor. 1. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a pasar al versículo 6, hermano. Y abrió su boca en blasfemia o blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vemos una ilustración, esto es simbólico, y de alguna u otra manera, hermanos, se le ha entregado al gobierno esa autoridad, aún hasta para hacer guerra contra los santos, vencerlos, al parecer vencerlos, aparentemente vencerlos. ¿Por qué aparentemente? Porque piensan que matándolos los están venciendo. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un personaje que se va a levantar en el final de los tiempos y va a desatar persecución. Y este personaje, este líder, va a ser un líder político, religioso y económico. Va a poder controlar al mundo en un sentido político, religioso y financiero o económico. Aunque el gobierno, el Estado, es establecido por Dios para preservar el orden social, también se ha convertido en un instrumento de Satanás para promover su propia obra y oponerse a la del Señor. ¿Quién estableció el gobierno? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? ¿Quién lo ha establecido? Por favor, hermano, ¿me puedes ayudar? Dios lo ha puesto y dice, y el que resiste su autoridad o se resiste al gobierno, a Dios se resiste. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, o Dios resiste. Y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Versículo siguiente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temerle a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué significa que no en vano lleva la espada? Hermanos, Dios le ha entregado la autoridad al Estado, aún de quitar la vida a aquellos que violan los mandamientos y cometen delitos crueles, ¿no? Como por ejemplo, Jesucristo le dijo a Pedro: al que hierro mata, a hierro muere. ¿Qué significaba esto? Que la vida se paga con vida. La pena de muerte, hermanos, Dios le ha autorizado y le ha dado esa autoridad al Estado, la pena de muerte. Países como México eso no se aplica, pero existen países donde aplican la pena capital, la pena de muerte, y ahí sí le temen a la autoridad.
Pero países como nosotros se ríen. Pero veamos esto, pero con justicia tienen que obrar. Pero ¿qué ha pasado con muchas veces con el Estado? ¿Qué sucede con los gobiernos? Se corrompen. Y en vez de causar temor al malo, empiezan a causarle temor al bueno, a los que temen a Dios. Siguiente, por favor, hermano. Por lo cual es necesario estarles sujetos, y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Siguiente. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. La Biblia les llama a la autoridad, al Estado, servidores de Dios. Por eso te digo que el gobierno es ordenado por Dios. Pero ¿qué sucede lamentablemente con muchos gobiernos? Se corrompen, son manipulados por Satanás. Por ejemplo, los libros de Daniel, Isaías y Ezequiel nos hablan de fuerzas demoníacas detrás de gobernadores, de gobernantes que fueron especialmente malvados. Cuando los ciudadanos se alejan del Señor y de sus normas, incluso los gobiernos más libres y democráticos, hasta el de nuestro propio país, finalmente caerá y perseguirá inclusive a los que practican la fe en Cristo. La hostilidad hacia Cristo y a su palabra. Lamentablemente, hermanos, en nuestro estado, por ejemplo, el matrimonio homosexual es legal. Legal terrenalmente para ellos. Pero nosotros estamos sujetos al gobierno siempre y cuando no quebranten y no violen las leyes de Dios. ¿Qué creen que puede suceder, hermanos, con este decreto? ¿Acaso no se puede levantar una persecución en contra de la iglesia? ¿Acaso un pastor que se niega a casar a una pareja de homosexuales no está corriendo el riesgo de que lo demanden porque está violando los derechos que la Constitución le está otorgando a este tipo de personas? Es así como inician las persecuciones, hermanos. Algo que aparentemente es algo sencillo, pero tenemos que portarnos nosotros fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y se despertará odio en general. La persecución a creyentes también se expresa a través de familias que traicionan a sus propios miembros y a través del odio de la sociedad en general. Somos rechazados nosotros porque Cristo es rechazado. Hermanos, hoy en la mañana reflexionaba con los hermanos con lo que hemos estado hablando. ¿Qué podemos reflexionar en lo que hemos dicho? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje puedes tomar de lo que hemos hablado? Podemos darnos cuenta que Jesús, como buen maestro e instructor, nos advierte de las consecuencias de predicar de su reino y de su evangelio en un mundo materialista, egoísta, corrupto y malo. También observamos que estas advertencias nos preparan para estar alerta de la religión falsa, y no solamente de la religión, sino también estar alerta de ¿qué más? Dije, del Estado, del gobierno. Dentro de estas advertencias, Jesús nos instruye cómo actuar ante la persecución. Jesús nos da consuelo y confianza en medio de la persecución, al prometernos la provisión de su Espíritu, de lo que hablaremos y cómo hablaremos en aquel momento, cuando nos llamen ante el tribunal. Él va a darnos las palabras. Hermanos, estas advertencias nos ayudan ¿a qué? ¿Por qué? ¿Para qué sirve una advertencia? Para estar preparados.
Las advertencias nos ayudan a estar atentos, vigilantes, percibidos, prevenidos, dispuestos, preparados. Hermanos, ¿qué peligros creen que podría ser el no estar preparados para la persecución? ¿Creen que pudiera haber un peligro si no nos advirtieran de la persecución? Voy a poner una ilustración. Nosotros los que vivimos en esta zona de Yucatán estamos al paso de muchos huracanes. Cuando una tormenta tropical se comienza a formar en el mar Caribe a miles de kilómetros de aquí, los medios de comunicación inmediatamente lo empiezan a monitorear y nos dan aviso constante de su evolución. ¿Por qué? Para estar preparados. Pero podemos decir por qué. Si están miles de kilómetros y solo es una tormenta, la respuesta es para estar preparados, ya que estamos en una zona donde muy probablemente esta tormenta pasará por aquí, pero al llegar a esta zona ya estará convertido en huracán. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué peligro correríamos al no estar preparados ante un fenómeno como este? ¿Qué peligro? Sería un grave peligro, escuche, incluso mortal. Nos confiaríamos y no buscaríamos un lugar seguro y fuerte para protegernos. Estaríamos vulnerables y expuestos. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos advierte para no estar confiados. Mucha gente sobrevalora el gobierno. Mucha gente sobrevalora al Estado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos advierte, ten cuidado, estén alertas, estén vigilantes, estén atentos. No estén confiados, para no estar vulnerables, no estar expuestos, para no ser ingenuos ante la maldad y el desprecio de los hombres. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto que estamos viendo hoy? Finalizo con esos tres. Primero, hermanos, la persecución no solo será por la falsa religión, sino también vendrá por parte de ¿quién? Del gobierno, del Estado, del rey. Dos, debemos de entender y aceptar esto. El mundo odia a los cristianos porque el mundo odia a Cristo. Odia el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo contradice todos los deseos, todos los caprichos del mundo. El mundo nos ataca solo cuando ve a Cristo en nosotros. El que se dice cristiano, entonces, y el mundo lo acepta, ¿qué podemos pensar de esta persona? ¿O qué puede pensar de él mismo? Esta persona tiene un motivo muy grande para dudar de su cristianismo. Tiene un motivo muy grande para dudar de su salvación. El mundo me ama, pastor. ¿Qué significa eso? Que tú no eres como Cristo. Y finalizo. El verdadero cristiano no solo soportará las aflicciones por ser de Cristo, sino que las recibirá con sumo gozo. ¿Qué dijo Pedro? Ciertamente de parte de ellos es blasfemado Jesucristo, pero de nuestra parte, ¿cómo será? Glorificado en nuestros golpes, en nuestra persecución, en los vituperios, en las ofensas. Por ellos es blasfemado, pero de parte de nosotros, Jesucristo es glorificado. Hermanos, ¿creen que es importante todo estas advertencias? ¿Para qué? Para estar preparados, para no estar confiados, para que no seamos ingenuos. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Por favor, sea astuto, no sea tonto. Muchos cristianos son demasiado ingenuos, pero Jesucristo nos advierte a que estemos alerta,
alerta de la falsa religión, alerta del gobierno abusivo, alerta de la familia inconversa, alerta, dice, de todos los hombres. El mundo os aborrecerá. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Y creo que los niños van a pasar al final. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos. Gracias porque nos despiertas, Señor, nos mantienes alertas, para que no estemos confiados, para que estemos apercibidos, estemos atentos, estemos vigilantes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser astutos como serpientes, Padre. Por favor, bendito Dios. Muchos cristianos pecan por ser ingenuos, demasiado ingenuos. Ayúdanos, Señor, a tener la astucia y la sabiduría, Señor. Por favor, Padre. Que tu palabra pueda ayudarnos, pueda darnos consuelo, Señor, pueda darnos aliento, ánimo. Pero, Padre, aquí noto una palabra y una enseñanza de precaución, de prevención, de estar preparados. Nos estás preparando. Palabras de advertencia. Por favor, bendito Dios, que esta enseñanza, lo que hablamos, pueda ser entendido y pueda ser guardado en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Columna y baluarte de la verdad. Edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo.